haciendo cosas a través de la palabra, que necesitamos que también la iglesia se conecte y que esto pueda ser compartido, porque el clamor que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una oración muy fuerte, vamos a tocar varios puntos de la palabra. Amén. Estuvimos en un tiempo muy precioso con mi esposa, tuvimos un tiempo en la presencia del Señor. Hoy hicimos prácticamente una vigilia. Amén. Vivimos Amén. en la presencia de Dios, buscando su rostro. Y Dios nos dio una dirección clara, poderosa, fuerte sobre cosas que se están sucediendo y que Dios aún, Dios que tiene el control de todo, Él puede hacer algo, pastora amada. Así es. Saludamos, ahí están los que están conectados ya. Carolina, Andrea, bendiciones. Dios les bendiga en esta hora. Azul, Dios le bendiga. Andrea, Carolina, Dios te bendiga. Estamos pues aquí, lo que decía el pastor ayer, estuvimos orando, casi una vigilia, estuvimos de oración. Y mientras orábamos, pues Dios comenzó a decirnos muchas cosas. Y esa pues es el motivo de que hoy pues vamos a estar hablando un poco sobre lo que Dios nos dijo ayer. Y mientras pues Dios también, mientras estábamos hablando con Dios, Dios nos reveló algunas directrices para este momento, hacerle partícipe a usted sobre lo que Dios va a hacer sobre esta nación de Ecuador. Pues algunas directrices sobre todo lo que está pasando. Llegó un momento que estábamos orando por el gobierno en esta nación, por las autoridades, por asambleístas, por presidentes, por todo aquello que está sucediendo en esta nación. Y Dios comenzó a decirme, mientras oraba, me comenzó a decir que hay un yugo, quiere el presidente y todos los demás, quieren poner un subyugamiento de pobreza y declarar y hacer leyes faraónicas donde traen pobreza y donde traen miseria a nuestra nación. Dios comenzó a darme directrices cómo orar por esta nación de Ecuador y cómo orar por estos gobernantes. Y algo que me decía Dios es que me han visto por rótulo, me han visto solo por nombre, pero ahora conocerán quién soy yo, quién soy yo, cómo voy a actuar yo sobre esta nación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a actuar sobre esta nación? ¿Cómo tus ojos verán salir a gobiernos corruptos que quieren llevar a un subyugamiento de pobreza, quitándole plata al pobre mientras el rico sigue siendo rico? El Señor me hablaba muy claramente cómo orar por lo que hoy está sucediendo. Dice: ustedes, los profetas de Dios, pastor, son la voz, ayer me decía Dios, son la voz de aquellos que no pueden hablar, aquellos que no son oídos. Los profetas de Dios son aquellos que tienen que estar declarando hoy sobre esta nación. Dios me decía: yo no me he olvidado que los que laboran también son hijos míos, hijos que van a una congregación, que están laborando. No permitiré explotaciones laborales para mis hijos. Bendito sea Dios. Y eso fue tremendo, porque nosotros estábamos orando en la madrugada aquí con mi esposo, haciendo una vigilia de oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando cuando tenemos una intimidad con Dios, de seguro que el Espíritu de Dios y el mismo Dios te hablará. Y eso es lo que estamos oyendo, la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Me han visto por rótulo y se han burlado. Me han visto por nombre y se han burlado. Conocerán quién soy yo. Ay de aquel que se mete con mis hijos. Ay de aquel que se mete con mi pueblo. Ay de dolores aquellos que creen que ocupando una silla de gobierno pueden traer robo a la nación, pueden traer perversidad a la nación, pueden traer pobreza a la nación. El Señor me decía esto: dile a mis hijos que yo no me he olvidado de aquellos que laboran. Dile a mis hijos que
que pelearé por ellos, me levantaré por ellos, meteré la mano por ellos. Dile a mis hijos que no están solos. Dile a mis hijos que yo meteré la mano por ellos. Pelearé, me dijo el Señor, pelearé porque cada obrero es digno de su salario. Pelearé por su economía, pelearé por ellos, pelearé para que no haya pobreza. Gloria a Dios. En esta nación. Aleluya. Y sobre eso es que yo le estaba participando aquí a mi esposo y nos estaba hablando Dios en una manera poderosa. Entonces, por eso hoy venimos a declarar, mire, yo nunca, casi nunca, yo me presento, pastor, como la profeta. Yo siempre me presento como la pastora, pero hoy me presento como la profeta de Dios sobre esta nación de Ecuador, porque así me dijo el Señor, crean o no te crean, te acepten o no te acepten, di lo que yo te digo, preséntate como lo que eres. Y hoy yo me presento como la profeta de Dios para decretar por encima de toda ley corrupta, de asalto, de robo, de explotación laboral, de querer tener esclavos de pobreza. Hoy me rebelo contra toda ley del hombre donde trae miseria, donde trae pobreza, donde toda ley faraónica tiene que caer en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, y queremos poder compartir algo que también está alineado a la palabra del Señor, porque lo que ha venido sucediendo, esta palabra, tenemos una carga bien fuerte de parte de Dios, lo que ha venido sucediendo en nuestra nación, sobre todo en nuestro país, no ha sido nada agradable, porque tenemos un gobierno que no se ha preocupado por la nación, no se ha preocupado por la gente. Incluso hay leyes perversas que han sido creadas, leyes perversas como la ley del homosexualismo, del casamiento igualitario, y todo esto ha molestado a Dios. Pero cuando nosotros escuchamos de lo que hace 2 días los asambleístas de esta nación de Ecuador decidieron ellos aceptar la mal llamada ley humanitaria que el gobierno mandó para, según ellos, humanitariamente ayudar al pueblo, y más bien es una ley que le ha dado acceso y le ha dado libertad y como una legalidad a mucha gente empresaria para que haga con el jornalero lo que a ellos les da la gana. Lastimosamente tenemos hasta hijos de la iglesia, hermanos de la iglesia. Ayer conversábamos con uno que nos visitó. Dice que le han bajado de la mitad de lo que él cobraba, le han bajado la mitad. Y es como que le dicen ellos, si es que usted quiere, y si no, pues se puede retirar. Esta ley que este gobierno de Ecuador ha permitido que entre por esos mismos asambleístas sinvergüenzas, inmorales, porque no hay otra palabra para describir esta gente, inescrupulosa. Esto cuando se estableció esta ley en esta nación, había una carga sobre nosotros, había una carga porque nosotros pastoreamos gente y hay mucha gente, pero la carga mía no, y la carga de nosotros no era solo por la iglesia que nosotros estamos pastoreando. Amén. La carga era por mucha gente necesitada, por mucha gente, porque con esta pandemia han hecho cosas terribles en esta nación, han robado, han abusado, e incluso han pasado por encima del dolor de mucha gente que ha fallecido, pastora. Han pasado por encima lastimosamente, no les ha costado a ellos nada robar y hacer cosas ilícitas con el dolor ajeno, con la muerte de la gente. Pero Dios nos ponía en esta madrugada que tuvimos, no solo la madrugada, sino la noche que tuvimos orando, con esa carga. Nosotros tenemos una carga fuerte de parte de Dios por esta nación, una carga fuerte de parte de Dios por esta nación, aleluya. Y Dios nos mostraba cosas,
yo tuve una confrontación fuerte en la madrugada mientras estábamos en una intercesión, porque habían ángeles y habían principados, porque yo comencé a hacer demandas a la corte celestial, porque eso es lo que vamos a orar en breve, sino que mi esposa le acaba de decir cosas que Dios comenzó a hablar, porque el Señor nos comenzaba a decir que hay una ley faraónica para subyugar al pueblo, para empobrecer más al pueblo. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que en esa ley mucho pueblo de Dios, mucha iglesia, mucho hermano, hay gente fiel, hay gente fiel que trabaja en estas instituciones, hay gente que sí, hay gente que trabaja en las empresas y están siendo abusados por estos dueños de las empresas, porque el dueño de las empresas, ellos no son los perjudicados. Esta ley no perjudica a los empresarios, esta ley perversa. Nosotros no conocemos mucho de las leyes, pero sí sabemos que hay unos artículos de derecho del trabajador, donde incluso esta gente no analizaron esa ley, sino que violaron la Constitución, el derecho del trabajador, porque según los artículos del trabajador dice que no se le puede tocar ni $1 a ningún trabajador, que está reservado el derecho de trabajar. Y esta gente, con esta ley mal llamada igualitaria, esta gente ha violado prácticamente la misma Constitución. Y algo fuerte que el Señor me decía, porque yo lo llevé esto a la palabra, y yo quiero leer esto con ustedes ya que estamos en esta transmisión. Desearíamos que usted comparta, porque nuestro mensaje de hoy y nuestra declaración de hoy, nuestra intercesión que vamos a hacer en breve, tiene que ver contra esta ley igualitaria. Y detrás de todo esto hay una influencia diabólica. Nos mostraba el Señor que detrás de todo esto hay principados, hay potestades, porque eso es lo que el diablo quiere. La Biblia dice que él vino a robar, pastor, a hurtar, a destruir. Y detrás de todo esto hay mucha maldad que se está haciendo. Han habido despidos. Si en la cuarentena han habido despidos de miles de personas, ¿cuánto más ahora? Ahora le han bajado el sueldo a mucha gente, otros han sido votados, otros han sido sacados. Hay doctores que ya, porque en medio se está calmando de esto, ya los han votado. Hay enfermeros que ya los están votando, sino que la prensa de esta nación, que también es corrupta, no dice nada. Pero Dios nos hablaba de que Dios iba a hacer justicia. Dios iba a hacer justicia. Amén. Yo quiero leer algo que tiene que ver con las autoridades, porque de pronto alguien dirá, pero la Biblia dice que tenemos que sujetarnos a la autoridad, porque la autoridad fue puesta por Dios. Pero cuando yo estuve estudiando esto, Dios me reveló algo sobre esto, aleluya, para hacerme entender algo muy poderoso de que está escrito aquí. Yo quisiera leer esta parte que es conocida por los pastores y ministros y por algunos hermanos. En Romanos el capítulo 13, el verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, escuche este verso, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Esta es la expresión que a mí el Señor me reveló algo poderoso en este texto. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no, aleluya, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a una autoridad civil, eclesiástica, porque la autoridad en la tierra de un gobierno es una autoridad civil, es una autoridad eclesiástica, no es una autoridad espiritual. La autoridad, claro que sí, que no hay ninguna autoridad
y ninguna ley, porque Dios es aquel que formó la ley. Dios es el que estableció la ley. Aleluya. Y muchas veces cuando el hombre transverse la misma ley, entonces no tiene autoridad, no tiene legalidad. Eso es lo que me decía el Señor. Cuando se corrompe las autoridades, no tienen legalidad, no tienen legalidad en la ley, en la autoridad, no tienen legalidad de autoridad y no tienen legalidad en el reino de Dios, porque se corrompieron. Todo lo que se corrompe no tiene legalidad, me decía el Señor. Todo lo que se corrompe, así yo lo haya establecido, no tiene legalidad, porque la autoridad funciona bajo una misma autoridad, porque la autoridad está puesta para hacer el bien. Amén. El bien, dice, no para hacer mal. Y estas autoridades que nos gobiernan hoy en día no están haciendo el bien con la ciudadanía, con los ecuatorianos, sino más bien están haciendo el mal. Y yo creo que es hora de que se levanten las voces de Dios, así como Dios nos ha despertado a nosotros y nos ha hablado cómo debemos orar por esta gente, porque nosotros muchos años hemos estado orando mal. Hay mucha gente que ha estado solo, bendice el gobierno, bendice el gobierno, y el gobierno ha cambiado a pesar de tantas bendiciones que le han dado. El gobierno no ha cambiado porque hemos estado orando, señores, mal, porque nosotros deberíamos haber levantado nuestro clamor. Amén. Pidiendo justicia, porque el reino de Dios, el reino es gobierno, y aunque este gobierno humano esté controlado por gente perversa, administrado por gente mala, por gente sin corazón, por gente desalmada, unos sátrapas que no velan por el bien común de una sociedad, que no velan por el bien común de un pueblo, entonces Dios tiene que levantar las voces de los ministros, de los apóstoles, de los profetas, de los hombres y mujeres de Dios que Dios ha establecido en la tierra. Nosotros tenemos una autoridad mayor que la que puede tener un mandatario, porque la autoridad del reino de Dios está por encima de cualquier autoridad y de cualquier reino humano. Amén. La autoridad de Dios está por encima. Y el Señor me mostraba que así como también en Nabucodonosor, en el tiempo de Daniel, cuando ese rey perverso, ese rey malo, porque Nabucodonosor era malo, era perverso, mandaba a matar a quien quería, hasta que una vez se llenó de orgullo, opresionaba al pueblo y Dios lo humilló, Dios lo quebrantó. Entonces Dios decía, voy a quebrantar, aleluya, a este gobierno, voy a quebrantar a esta gente corrupta. Dios va a quebrantar incluso a estos mal llamados asambleístas que no sirven para nada, sino más bien para permitir que el pueblo sea oprimido. ¿Y sabes por qué Dios lo va a hacer? Porque Dios nos hablaba, es por los hijos de Él. Amén. Porque hay muchos hijos de Él que están trabajando en instituciones y están trabajando en empresas que ya están siendo ellos perjudicados. Y muchos hijos de Dios, porque hay muchos hijos de Dios que trabajan en empresas, están siendo perjudicados, le están rebajando su salario, otros los han votado, y Dios dice que iba a hacer justicia. Dice la Biblia que Dios es el Dios del pobre, del huérfano, del menesteroso. Dios es el Dios de la viuda. Dios es el Dios del jornalero, y Dios no dejará solo a su pueblo. No permitirá que unos cuantos sabidos, que unos cuantos corruptos hagan lo que ellos quieran hacer. Entonces lo que vamos a hacer en este tiempo es revertir, aleluya, en el mundo espiritual. Vamos a presentar a esta gente. La vamos a presentar porque esta gente ya se fueron más allá de lo honesto, más allá de lo que una ley tiene que ser, porque una ley se aplica en derecho, una ley se aplica en justicia, y esta nueva ley, mal llamada ley humanitaria, no tiene ni siquiera una legalidad jurídica, ni siquiera tiene. No soy abogado, pero algo pude ver yo sobre eso, y algunos que son abogados saben lo que estoy hablando, que esa ley humanitaria no tiene legalidad porque viola el derecho de los
trabajadores, viola el derecho de mucho pueblo de Dios, porque hay mucho pueblo de Dios que trabaja para Amén. empresas y están siendo perjudicados, y muchos de esos hijos de Dios, porque Dios nos hablaba acerca de ellos. Yo haré justicia, porque muchos de ellos diezman, muchos de ellos ofrendan, muchos de ellos dan de lo que ganaban, contribuían a la obra de Dios, y ellos quieren robarlo, como el Señor nos hablaba, y hablaba que este es como un espíritu faraónico que quiere venir a subyugar a una nación, a empobrecerla. Comparte esta transmisión. Porque Faraón en el tiempo de Israel los usaban para construir sus grandes ciudades. Ellos fueron los que construyeron las grandes pirámides que hasta la fecha de hoy fueron construidas por los 430 años de esclavitud que vivió esa nación. Pero Dios dice que va a levantar voces de Moisés. Los Moisés de este tiempo se están levantando con una autoridad. Aleluya. Dios va a quebrantar a este gobierno. Dios va a quebrantar a todos estos miserables ladrones que le están robando la plata a la gente y que no les duele, aleluya, de que la gente se esté muriendo y en plena muerte de pandemia. Eso es cosa que uno no le cabe en la cabeza, porque parece que la humanidad de esta gente como que no son humanos, porque no les duele el dolor de la gente que ha muerto, no les duele. Entonces todo eso Dios ha visto. Por eso es que ahora, pastor, viene la intervención de Dios. Lo que Dios nos decía anoche, viene mi intervención. Amén, sí, por meterse con mis hijos, por meterse con aquellos que son mis hijos y están adentro de instituciones laborando. Vengo a hacer justicia. Y el Señor me decía, preséntalos a mi corte. Amén. Preséntalos a mi corte, a la corte celestial, donde yo haré justicia, donde verán mi mano obrar, donde verán lo que yo haré. Y me decía el Señor, y no tengas miedo, no tengas miedo. Únete, habla esta palabra, reúne gente de Dios. Los profetas son los que tienen que estar anunciando en este tiempo que deben caer toda obra del diablo, que debe caer toda ley faraónica, toda ley de los Labanes deben caer, no pueden prevalecer, no pueden estar ellos ahí, tienen que caer. Toda ley del diablo que viene a traer mal a la nación debe caer. Decía el Señor, preséntamelo a la corte celestial, donde yo haré justicia. Comiencen a orar diferente, porque tengo hijos que están laborando y yo meteré mi mano por ellos, porque no permitiré que se metan con mis hijos, a robarle a mis hijos, a saquear a mis hijos. El gobierno quiere saquear al pueblo y no se lo permitiré. Me decía el Señor, habla sin miedo, habla sin temor, porque yo respaldaré, haré justicia, la justicia de Dios. Me decía, mi justicia estará en esta tierra, los ojos de la gente lo verán, la gente verá que yo haré justicia, la gente verá cómo saldrán corriendo, la gente verá que devolverán su dinero, la gente lo verá. Yo cubro a mis hijos. Dile a mis hijos de esta nación que yo no los he dejado solos, que yo todavía tengo la autoridad de esta nación. Amén, amén. Que todavía tengo la autoridad de esta nación, que todavía en mis manos está la autoridad sobre esta nación. Dile a mis hijos que no permitiré a ningún faraón, a ningún Labán, a ningún Nabucodonosor que quiera explotarlo, que quiera robarle, que quiera subyugarlo a pobreza, que quiera subyugarlo a miseria. Dile a esta nación de Ecuador que me levantaré, los ojos me verán, los ojos de la gente me verán. Dile que me levantaré a pelear por los derechos de mis hijos. Amén. Yo soy el que abro las puertas, pero ahora pelearé por lo que le corresponde a mis hijos. Mío es el oro, mío es la plata, y yo tengo autoridad sobre aún todo gobernante de esta tierra. Ningún gobernante se puede ir sin dar cuenta de todo
tiempo. Levanten la voz profética. Vamos, profetas, oremos por esta nación. Cubramos a los hijos de casa. Cubramos a la nación de Ecuador. La gente que está laborando. Aquellos que tienen hijos. Aquellos que tienen casa. Aquellos que quieren ser explotados. Vamos, quebranta la ley faraónica. Quebranta la ley faraónica. Quebranta a los esclavos que quieren armar en este tiempo. Levanta quebranta toda ley del diablo. Aleluya. Aleluya. Y estoy hablando bajo la autoridad de Dios. Estoy hablando bajo la autoridad de Dios. El Señor me decía, basta ya, basta ya, basta ya de que roben a mis hijos. Basta ya de que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan enriqueciéndose con los pobres. Basta ya, basta ya, basta ya. Eso se tiene que terminar. Por eso es que hay hombres de Dios en esta nación, mujeres de Dios, y hoy uso el manto profético para declarar todo aquel que me está oyendo, porque siento una gloria de Dios aquí. Y escúchenme bien, gobernantes de esta nación, y si tú puedes, comparte esto. Escúcheme bien, gobernantes de esta nación, asambleístas, prefectos, presidentes. Si no quieren que Dios se les meta en Carondelet, comiencen a cambiar todas estas leyes, porque Dios se va a meter en Carondelet. Dios los va a sacar. Los ojos de la gente verán cómo saldrán por ser inhumanos. Sí, Señor. Por creerse dueños. Solo son presidentes. Solo son gobernantes. No son dueños. No son dueños de esta nación. Y es lo que Dios me decía, bendito sea el nombre del Señor. Lo que Dios me decía, no se duerman profetas de Dios. No se duerman profetas de Dios. Nosotros los profetas declaramos puertas nuevas que se abren. Pero si las puertas nuevas que se abren viene con gente con perversidades en el corazón, de nada vale que se abran las puertas nuevas. Tiene que cambiar la ley, porque los faraones de los trabajos, los faraones de las empresas cogen más derechos, humillan al trabajador. Y Dios me decía, mis hijos no serán avergonzados. Mis hijos no serán ultrajados. Mis hijos no serán avergonzados. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Siento a Dios, pastor, en esta hora, bendito sea el Dios va a nombre meter del su Señor. mano. Dios va a meter su mano. Porque ellos Aleluya. traspasaron los linderos. Mire lo que dice aquí en Proverbios 23. Proverbios 23, el verso 13. Dice, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al nombre del Señor. El verso 10 dice, no traspaséis los linderos antiguos, ni traigáis, ni entréis en la heredad de los huérfanos, ni entréis en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos, dice el verso 11, el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Esto es poderoso. Voy a leer una vez más el verso 11, dice, porque el defensor de ellos es el fuerte. O sea, el fuerte, nuestro Dios, es defensor, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. O sea, Dios se va a levantar a favor de su pueblo, a favor del huérfano, a favor de gente, alabado sea el Señor, que sí es honesta, a favor de gente que sí ha mantenido leal a Dios, porque Dios no va a permitir que 4 gobernantes, que unos cuantos perversos vengan a esclavizar a una nación a la miseria, a la pobreza. Dios nos decía, Él se va a levantar a favor y que viene una justicia de Dios. Amén. Porque el reino de Dios que nosotros establecemos en la tierra se mueve bajo justicia, porque Jesús dijo que el reino de Dios y su justicia había que buscarlo. Hay una justicia mayor sobre la injusticia de estos hombres, hay una justicia mayor sobre la injusticia de estos jueces, de estos fiscales, hay una justicia mayor
Señor, sobre la injusticia de estos gobernantes. Dios se levanta a hacer cosas poderosas. Dios saldrá en defensa. Por eso nosotros alzamos la voz. En la noche de clamor que tuvimos nosotros, Dios nos comenzó a mostrar muchas cosas. Teníamos una confrontación. Habían ángeles mientras yo oraba. Habían ángeles de jerarquía, pero habían principados también. Y entramos en una lucha. Había una confrontación. A mí Dios me reveló una confrontación. Yo pude ver, yo pude percibir, pude sentir esa. Estaba despierto, estaba caminando, orando 3, 4 de la madrugada, porque estuvimos casi toda la noche en oración y pudimos ver, aleluya, yo pude ver una confrontación donde habían principados, donde habían potestades, pero había ángeles de jerarquía, y yo comencé a romper cosas. Yo comencé a entrar en una guerra y vino un peso de Dios, vino un peso de Dios para orar por esta nación. Vino un peso de Dios porque dice que Dios es soberano. Dios es soberano. Él no se ha olvidado de Ecuador, aleluya. La Biblia dice en el libro de los Salmos 24:1, de Jehová es la tierra, de Jehová es la tierra. La tierra no es de ningún gobernante, la tierra no es de ningún perverso. De Jehová es la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y todos los que en él habitan, y todo hombre perverso que se crea dueño de una nación. Dios va a sacudir. Dios me decía: voy a sacudir esta nación, voy a sacudir los cimientos religiosos y políticos de esta nación, voy a sacudir Carondelet, voy a sacudir a los asambleístas, voy a sacar y voy hasta cortar si es posible. Dios va a meter su espada. Dios me hablaba: mi espada vendrá, aleluya, mi espada de juicio, mi espada de justicia a favor de mi pueblo y a favor del huérfano, porque Dios es el Dios del huérfano, no solamente de la iglesia, sino del huérfano. Dios es el Dios de la viuda. Dios es el Dios del menesteroso. Dios es el Dios del que sufre, y nada ha hecho este gobierno, pero Dios nos mostró que Él se dispone a hacer algo poderoso. Por eso alzamos la voz, por eso hacemos esta transmisión, porque yo sé que esto que vamos a soltarlo y que vamos ya mismo a entrar a una presentación a toda esta gente, la vamos a presentar a la corte celestial. Amén. Vamos a presentar a esta gente a la corte celestial, aleluya, porque Dios va a hacer justicia, Dios va a mover. Y mire, alabado sea el Señor. Sabe lo que puede suceder, sabe lo que puede suceder en las próximas elecciones, sabe lo que puede suceder en las próximas elecciones. Dios puede sepultar a todos estos perversos, Dios puede sepultar a todos estos corruptos, sabe lo que Dios puede hacer, porque el Señor me mostraba y decía: así como yo hice en Estados Unidos, que levanté un tron para frenar todo movimiento perverso, diabólico, de leyes corruptas, así como levantó un tron en Estados Unidos para poner un freno a todas esas leyes inmorales y corruptas, aleluya, así como levanté a un presidente en El Salvador, ese presidente, un hombre de Dios que es un hijo de Dios, y así como estoy haciendo en Paraguay, que estoy también en Paraguay, en un hombre, un presidente temeroso de Dios, así lo que yo estoy haciendo en Estados Unidos, lo que hice en El Salvador y lo que hice en Paraguay, voy a hacerlo en Ecuador. Y no te cause sorpresa que en las próximas elecciones Dios sepultará, aleluya, porque algo hará, porque yo decía: Señor, pero aún el tribunal está contaminado de gente corrupta, pero Dios me decía: yo puedo confundir la mente. Amén. Yo puedo confundir el consejo de los malos, el consejo de los perversos no prevalecerá, aleluya, el consejo de los malos no prevalecerá, el consejo de los perversos no prevalecerá. Amén. Yo puedo confundir para levantar a alguien, para poner a alguien, aleluya, que traiga un cambio, que revierta todas estas maldiciones de leyes perversas, aleluya, confiscatorias. Amén. Que van a emprovecer a mucha gente, porque Dios me decía, hay mucho ya pueblo mío que está haciendo, aleluya, que ha sido sacado ya de puestos, aleluya, ha sido botado de lugares
Y usted puede decir, Señor, abre otra puerta, como decía aquí también la profeta. Pero déjeme decirle que hay que limpiar. Dios va a limpiar. Dios va a barrer. La escoba del Espíritu de Dios va a barrer. Va a barrer la inmundicia, la corrupción, la muerte, la desgracia en esta nación. La escoba de Dios va a barrer la basura que se ha metido en esta nación y todos esos principados que están influenciando, porque la gente de Dios espiritual sabe que detrás de toda esta gente perversa hay principados también que están manipulando, hay principados, hay potestades diabólicas que están influenciando, hay un poder jezabélico fuerte en los gobiernos, porque el poder jezabélico opera también en los gobiernos, el poder jezabélico, pero se levantan los aleluyas, se levantan los Elías de este tiempo, se levantan los Moisés también en contra de Faraón, aleluya, porque todo esto Dios meterá su mano. ¿Sabe por qué? Porque ahí sus hijos viven en este país, sus hijos viven en esta ciudad y muchos de ellos son empleados de empresa. Dios hará justicia. Por eso es que nosotros debemos alzar la voz, decir, alza la voz y haz una demanda en el reino, en la corte celestial, para que venga la justicia de Dios. Amén, aleluya. Eso Gloria es poderoso, eso es poderoso, porque cuando algo se trae a la corte celestial, Dios no va a dudar en hacer justicia, y Dios meterá dentro su mano. Ahí en Carondelet Dios meterá. Mira, no sabes lo que Dios va a hacer. Dios va a sorprender a muchos. Todo gobierno corrupto caerá. Marca este día que tus ojos lo van a ver. Se confundirán entre ellos. Se revelarán las mentiras entre ellos. En las prensas se descubrirán. Vas a ver lo que sucederá, porque Dios se cansó. No se puede meter con el pueblo, y hay pueblo de Dios laborando, y hay gente de Dios laborando, y hay gente de Dios que tiene familia, hay gente de Dios que tiene hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios es un Dios que practica la justicia. Hago un llamado a los profetas de esta nación para que se unan a orar por todo lo que está aconteciendo con toda esta nación. Bendito sea el nombre del Señor. A levantar un clamor diferente, no solamente a bendecir a gente corrupta, sino a traer un quebrantamiento, sino traer que se derribe todo argumento del diablo. Donde hay homicidio, donde hay robo, donde hay tragedia, donde hay explotación, comienza en este tiempo a declarar la palabra, porque creemos, bendito sea el nombre del Señor, que la riqueza del impío, aleluya, es nuestra. Bendito sea el nombre de Cristo. Y Dios va a comenzar a hacer algo, y Dios va a comenzar a hacer algo, y Dios va a comenzar a hacer algo. Viene el rompimiento de Dios, viene el rompimiento de Dios. Los que se atrevieron a meterse con el dinero, que no es que se lo regala, la gente se lo gana laborando, pues Dios meterá su mano, pues Dios meterá su mano, pues Dios hará justicia. La justicia de Dios vendrá así como cuando Habacuc clamaba por una nación que había pervertido el derecho. El derecho tiene que ver con las leyes. Cuando se pervierte un derecho, cuando las autoridades violan sus mismas constituciones, violan su mismo derecho, pierden la autoridad delegada. Pierden, no tienen legalidad, no tienen legalidad moral, ni mucho menos legalidad espiritual. Cuando se viola los derechos del trabajador, cuando se viola los derechos de un pueblo, cuando se viola los derechos de una nación, entonces no tienen legalidad moral ni espiritual. Entonces Dios los va a sacar, Dios va a sacudir esta nación desde sus cimientos, aleluya. Escuche lo que estamos nosotros declarando hoy en este día, porque todo lo que estamos diciendo y hablando, Dios nos direccionó a hablar.
hablen con palabra, hablen con sabiduría, decreten en los aires, hablen sin miedo. Amén. Y nosotros somos gente que por muchos años hemos pedido una intervención a nuestra nación, y ahora que Dios nos ha revelado aún sobre esta ley mal llamada humanitaria, de que Dios va a salir en defensa de sus hijos. Escuche bien, pueblo de Dios, escuche bien, iglesia del Señor, Dios va a salir en defensa de sus hijos, Dios va a salir en defensa de usted, aleluya, porque el dinero que Dios le da no se lo va a robar ningún diablo, y tendrá, aleluya, que devolver. Viene una transferencia, el dinero vendrá a las manos justas, a las manos correctas, viene una transferencia. Basta de los que por años han robado esta nación, basta con los corruptos, basta con los inmorales, basta con los sinvergüenza. Dios se dispone a hacer algo. Levantará Dios un hombre o una mujer, levantará Dios a alguien en esta nación, aleluya, que tenga un corazón conforme al de Dios. Levantará, así como levantó en Estados Unidos a Trump, así como levantó en El Salvador al presidente, así como está obrando en Paraguay. Dios hará algo, aleluya, en esta nación. Dios hará algo, levantará a alguien, y viene un cambio poderoso de Amén, Dios así es. en lo político, en lo social, en lo económico, porque Dios no se ha olvidado de su pueblo, de su iglesia y de esta nación. Dios es el de esta nación. Así hayan sacado el rótulo de Dios en la Constitución, pueden haber sacado el rótulo, pueden haber sacado el nombre de Dios, pero nadie, aleluya, puede, aleluya, sacar a Dios de una nación. Sacaron el nombre, pero Dios se va a meter en Carondelet, Dios se va a meter en las asambleas, Dios se va a meter en los jueces corruptos, Dios se va a meter con fiscales, Dios se va a meter con jueces. Escúchenme bien, Dios se va a meter con los gobernantes. Amén. Dios se va a meter con estos mal llamados ministros, que son ministros del robo. Dios se va a meter con esos asambleístas ladrones y perversos. Dios se va a meter. Usted puede decir, esta palabra está fuerte, usted tal vez esté de acuerdo, no esté de acuerdo, no nos importa si está de acuerdo o no. Dios nos mandó a decirlo, alabado sea Dios, y estamos levantando como hombres y mujeres de Dios una palabra, porque vienen cambios a esta nación, aleluya. Y Dios lo va a hacer, porque lo estamos decretando en los aires. Y hoy hay testigos ángeles, hay testigos, Amén. aleluya, ángeles de autoridad, que Amén. cuando comencemos, aleluya, toda esta palabra está siendo, aleluya, tomada, porque hay ángeles que ejecutan la palabra, hay ángeles que son llamados a ejecutar la palabra. Dios me decía, llama ángeles de justicia, llama ángeles de justicia, activa los ángeles de justicia. Dios me Amén. decía, activa los ángeles de jerarquía de la corte de mi reino. Actívalos, actívalos, me decía Dios. Activa los ángeles de justicia que van a obrar a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, porque Dios, aleluya, saldrá en defensa de sus hijos, de su Amén. iglesia. Viene una justicia poderosa de Dios. Ángeles de justicia están siendo ya activados. Ángeles de justicia con espada, con libros, con fechas, con años, con cosas que van a traer, con cambios. Aleluya, con cambios. Porque no se puede hablar de un cambio si este gobierno no cambia. No se puede hablar de un cambio si Dios Amén. no hace algo también, porque Dios se mete también en lo social, Dios se mete en lo político. Dios es el Dios creador de todo, y a Él no le va a pedir permiso a nadie, no le va a pedir permiso a ningún mandatario, no le va a pedir permiso a ninguna organización. Dios, cuando se quiere meter con una casa, con un ministerio, con una familia, con una nación y con un país, no le va a pedir permiso a nadie. Dios lo va a hacer, aleluya. Amén. Se va a meter a orar con poder, va a quebrantar Dios, santo Dios. Aquí Aleluya. está Dios fuerte, aquí está su Gloria a gloria, Jesús. su gloria, aleluya. Nos Poderoso levantamos como Jesús. autoridad, tomamos Poderoso autoridad, Jesús. y usted tiene que transmitir esto, tiene que oír mucho, aleluya. pueblo, esto. Y si lo oye el gobierno, si lo oye los mandatarios, que lo oigan, Que lo oigan. que lo Aleluya. oigan, y que se metan con la iglesia,
El que se mete con los hijos de Dios se mete mal, porque aún Saúl de Tarso, si Dios no cortó a Saúl de Tarso cuando estaba matando a los cristianos, si Dios no cortó a Saúl de Tarso cuando estaba persiguiendo a la iglesia, ¿sabes por qué Dios no cortó a Saúl de Tarso? No lo cortó porque lo iba a usar. No lo cortó porque lo iba a usar. Porque si no lo iba a usar Dios, Saúl de Tarso lo corta por haber matado a muchos creyentes y por haber perseguido a la iglesia. Y eso nos decía el Señor. Todo lo que estoy hablando, te estoy hablando por el Espíritu de Dios. Te estoy hablando bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces Dios iba a poner su espada, la espada de Jehová. Porque yo veía una espada mientras yo clamaba, mientras orábamos, aleluya, en la intimidad, en la madrugada, en esta vigilia de oración. Vi una espada de Jehová que comenzaba a moverse, y eso estamos llamando la espada de Dios. Dios matará con la espada de su boca, con la espada de su boca. Y esta palabra que también está, aleluya, en los aires, rompiendo cosas. Todo principado va a caer en esta nación. Todo principado que se metió en los gobiernos va a caer. Toda potestad que se metió en los gobiernos va a caer. Toda, aleluya, toda hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas cae, aleluya, que han tenido soyugado a esta nación por años. Viene, aleluya, un poderoso cambio. Dios va a barrer, Dios va a barrer, escúchelo. Dios va a barrer, Dios va a sacudir a las naciones en América Latina, a todo mandatario corrupto. Yo declaro también sobre las naciones, aleluya, en América Latina, sobre Argentina, sobre Perú, sobre Colombia y sobre muchos países, también sobre Panamá, la injusticia que están haciendo en esas naciones, esos gobernantes. Llamamos, aleluya, la intervención de Dios sobre estas naciones, la intervención de Dios sobre Argentina, la intervención de Dios sobre Colombia, la intervención de Dios sobre Panamá, la intervención de Dios sobre Perú, la intervención de Dios sobre Bolivia, la intervención de Dios sobre Guatemala, la intervención de Dios sobre México, la intervención de Dios sobre América Latina, porque Dios puso una carga de soltar una palabra y ángeles son activados. Ángeles son activados, son presentados delante de la corte celestial del reino de mi Padre, porque viene justicia de Dios. Toda alianza, la cabeza de la serpiente, alianzas, la cabeza de la serpiente, escuche, nombre de Jesús, porque hay una serpiente que se ha estado moviendo de corrupción en América Latina y en este país. La serpiente, la cabeza de esa serpiente, la espada, aleluya, de Dios va a cortar la cabeza de esa serpiente que ha robado, esa serpiente, aleluya, que ha por años desfalcado esta nación. La cabeza de esa serpiente que ha estado robando a nuestras naciones, esa serpiente, la cabeza de esa serpiente va a ser cortada. La espada de Jehová cortará la cabeza de esa serpiente. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a comenzar a decretar, pastor, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, únete conmigo. Lo vamos a parar, aleluya, porque estamos en señal de guerra, en actitud de guerra. Tomamos posición de guerra. Dios se pondrá de pie. Jesucristo. Sí, dígalo. Dios se pondrá de pie. Sí. Pisará fuerte. Así como nos paramos nosotros. Pisará fuerte sobre esta nación. Pisará fuerte sobre Carondelet. Pisará fuerte sobre la Asamblea Nacional. Hago un decreto de Dios. Ahora mismo, Señor. Hacemos un decreto de Dios. Como apóstoles, como profetas de Dios. Para llamar la justicia de Dios. Para presentar únete. a la corte celestial todos, Señor amado, todos estos gobernantes, presidentes, alcaldes, asambleístas, prefectos,
alto todos los gobernantes. Nos levantamos a presentarlos a la corte celestial, porque Dios va a comenzar a hacer, va a comenzar a limpiar, va a comenzar a hacer algo poderoso. Se meterá Dios en cada uno de él. Ya no solo será un nombre, ya no solo será un rótulo. Dios se pone de pie y entra cada uno de él. Comienza a torcer todo lo que han hecho, comienza a derribar todo lo que han hecho. Escúchenme, gobernantes, que viene Dios con espada desenvainada a cortar lo que ustedes han hecho, a cortar lo que ustedes han hecho, a derribar lo que han hecho. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Los ángeles benditos en nombre del Señor se activan ahora en el nombre de Jesucristo. Ángeles de justicia. Rabasele Mekenda. Ponte de pie. Dios se ha puesto de pie. Dios se puso de pie a favor de nuestras naciones, a favor de nuestras naciones. Vienen cambios sobre Argentina, vienen cambios sobre el Perú, vienen cambios sobre Colombia, vienen cambios sobre Panamá, vienen cambios sobre República Dominicana, vienen cambios, aleluya, sobre Bolivia, vienen cambios sobre Costa Rica, vienen cambios sobre Guatemala, vienen cambios sobre México, vienen cambios en el nombre de Jesús. Toda hueste de maldad es derribada ahora, es derribada ahora, es derribada ahora. Toda cabeza de la serpiente es cortada, toda cabeza de la serpiente es cortada ahora. Ahora derribamos, declaramos en el nombre de Cristo que cae todo gobierno inmoral, cae todo gobierno corrupto, cae toda semilla del diablo, toda semilla de Satanás que por años ha sembrado la semilla del robo, la semilla de la muerte, la semilla de la desgracia. Hoy arrancamos las semillas del diablo, hoy maldecimos la semilla del diablo, hoy se seca toda semilla del diablo, toda semilla de muerte, toda semilla de desgracia, toda semilla de brujería. Hoy se mueven las columnas, aleluya, de iniquidad. Cae toda columna de iniquidad, cae toda columna de iniquidad, cae toda columna de brujería, cae toda columna de hechicería, cae todo chamán. Atamos la boca a los demonios, atamos la boca a los demonios, confundimos el consejo de los demonios, confundimos el consejo de los demonios, frustramos los planes de Satanás, frustramos los planes de Satanás, frustramos los planes de Satanás, son frustrados los planes del diablo, son frustrados los planes del diablo, son frustrados en esta nación. Toda ley de muerte económica, toda ley, Dios mío, faraónica, sea revertida, no la aceptamos, la rechazamos, no la aceptamos, declaramos, rompemos ahora, toda ley confiscatoria se rompe ahora, declaramos vida, decreto de vida, decreto de justicia, decretamos justicia, decretamos la corte celestial del Padre, nos presentamos a Lenín, presentamos su gobierno, presentamos los asambleístas, presentamos a los fiscales, presentamos a los jueces, presentamos a la corte constitucional, presentamos al consejo electoral, presentamos celestial de mi Padre, delante de la corte celestial, delante de la corte del Padre, se quebranta ahora, se mueve. Dios va a meter su mano, se va a mover los cimientos políticos, se va a mover los cimientos religiosos, se va a mover las columnas de maldad, las columnas de iniquidad. Cae toda columna de iniquidad, cae toda obra perversa de las tinieblas, cae toda obra del diablo, cae toda muerte, desgracia, cae todo poder satánico, cae en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo. Viene la espada de Jehová, la espada de Dios sobre las
naciones. Sobre Viene las la justicia, espada de en el justicia, nombre de espada de justicia de Jehová, espada de justicia de Jehová. Viene a cortar, viene a sacar, viene a derribar, viene a romper, viene ahora, se rompe ahora en el nombre de decreto Jesús. de maldición, de miseria, decreto de leyes inmorales. Dios va a sacudir porque viene un poderoso avivamiento y Dios va a sacudir a las naciones. Va a haber un remesón. Lo oculto saldrá a la luz. Entre ellos se van a confundir. Viene una confusión. Yo puedo ver confusión en los gobiernos. Puedo ver así como Dios confundió a los sirios que estaban sitiando a Jerusalén. Estaba sitiada Jerusalén. Los sirios eran miles y miles en contra de Jerusalén, y Dios dice que los confundió, y fueron ellos confundidos, se mataron entre ellos se mataron. Así viene la espada, así viene la espada de Jehová sobre cada hombre. Vendrá confusión sobre estos gobernantes, vendrá confusión sobre estos legisladores, entre ellos, aleluya, entre ellos, aleluya, vendrá confusión, se derribará y saldrá a la luz la inmoralidad, la corrupción. Saldrán corriendo, saldrán, otros serán llevados a la cárcel, algunos serán llevados a la cárcel, algunos les caerá la espada de Jehová sobre esta nación y sobre las naciones del mundo. Recuerden que el que pelea por nosotros no duerme. Sí, si el diablo no duerme, guarda por nosotros. Dios tampoco duerme. Satanás no duerme, pero el Padre tampoco duerme. El diablo se olvidó que Él no es el único que no duerme. Nuestro Dios, nuestro Padre, Él tampoco duerme. Él nos guardará. Aquel cuyo pensamiento en Él perseveramos, Él guardará su pueblo. Su iglesia no está sola en la tierra. Su iglesia no está abandonada. Su pueblo no es huérfano. Tenemos un Padre, tenemos un Dios. Él es el que tiene el dominio y Él tiene la palabra de cambio y Él va a obrar. Oh Padre de la Hoy lo gloria. declaramos. Hoy Lo declaramos. Decretamos esta palabra. decretos de vida. Y declaramos que Dios guarda el trabajo de sus hijos. Sí, Señor. Declaramos, no importa si no eres de nuestro ministerio, declaramos que Dios guarda el trabajo de tus hijos. Si tú tienes hijos que laboran, declaramos que Dios guarda el trabajo. Bendito sea el nombre del Señor de tus hijos. Declaramos que Dios guarda la finanza de tus hijos. Declaramos, Señor amado Padre de la gloria, declaramos que Dios guarda el sustento en el nombre de Jesucristo. Señor. Aleluya. Sí, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En Transmite el esta nombre palabra. de Jesucristo. Todo el mundo debe oír esta Oh, palabra. en el nombre de Jesús. Esto no es cosa de nosotros. Oh, en el Dios nos nombre reveló. de Jesús. Dios nos habló. Y Oh, estamos en el nombre decretando, de Jesucristo. estamos declarando como Aleluya. autoridad de Dios en esta Raba nación, Selebe y como Candur, autoridad de Dios en Mandelebe esta Sheribaquía. nación. Y se Oh, va a aleluya. sujetar. Sentimos una gloria Gloria a fuerte. Jesús. Se siente una gloria fuerte, una atmósfera de Oh, gloria. en el Ahí donde nombre estás, de aleluya, Jesús. tú comienzas a ver cosas. Oh, en Ahí el donde nombre estás, de te caiga la Jesucristo. gloria de Dios. Ahí donde Levántate estás, ahí el donde Espíritu estás. Santo te ministra. Ahí Levántate donde ahí estás, donde la estás. presencia de Dios viene sobre ti. Ahí donde estás, hay un temor reverente de Jehová que viene. Hay un temor reverente de Jehová que viene. Hay un temor reverente de Jehová que viene. Ahí donde está la gloria de Dios. La gloria de Dios. Por eso alíñate. Por Oh, eso, en el nombre de se Jesucristo. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Oh, Jesús. gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria sea el Gloria a nombre Dios. del Señor. Gloria a Oh, Dios. en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oh, te Gloria a adoramos, Dios. Jesús. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Oh, gracias. Yo sé que Dios está obrando. Gracias, Señor. Yo sé que a pesar de problemas y de cosas en tu casa, Dios está obrando. Rabba y Kenda, Rabba y Shele. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Dios está obrando en Argentina. Dios está obrando sobre los que están escuchando esta palabra. Aleluya,
bendito sea el Gloria, nombre del gloria, Señor. gloria, gloria. Hay una gloria de Dios poderosa soltada sobre esta plataforma virtual. Sí, Señor. Roboso. Rey en los aires Todo dinero retenido se suelta. se suelta ahora. Se desata sobre los hijos. Oh, ningún diablo Oh, aleluya, aleluya, en el aleluya. nombre de Jesús, Ramasacá. Oh, este es un tiempo de palabra profética. Riacandurrimamanta. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Donde Dios está haciendo cosas poderosas. Donde Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Oh, poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Dios. Dios hará algo poderoso. Gloria a Jesús. Dios hará algo poderoso. Dios hará algo poderoso. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Tus ojos lo verán. Lo vamos a ver. Lo verán. La justicia del Padre. La justicia del Padre. La justicia del Dios dueño del oro y la plata. La justicia que es dueño del mundo, su plenitud y todos los que en él habitan. Poderoso Jesús. Aleluya, porque los ángeles de justicia han descendido en esta nación de Ecuador y en América Latina, porque viene un remesón a América Latina sobre los políticos que por años han dominado y por años le han robado a un pueblo. Viene un sacudón, viene un cambio. Aleluya, aleluya. Gracias. Creemos en lo que Dios va a hacer. Sí, Señor. Le damos la gloria a Él. Gracias. Bienvenida sea tu mano de poder y de gracia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. a Dios. Le damos gracias a Dios en este tiempo. Le damos gracias a Dios por este tiempo poderoso. Bendecimos a todos aquellos que han estado conectados. Amén. Comparte esta transmisión, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios estará orando. Y comienza en los momentos que te vas a dormir, comienza a declarar la palabra. Habla la palabra del Señor, sin miedo, sin temores. Dios está haciendo algo sobrenatural. Dios les bendiga a todos en esta noche. Se despide de ustedes la profeta Virginia de Romero. Bendiciones a todos, sean muy, muy bendecidos. Comparta esto, porque lo que hoy se ha marcado ha quedado, aleluya, ángeles han tomado todo esto, porque Aleluya. viene una justicia de Dios. Bendiciones a todos. Gloria a Jesús.